Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenas tardes, licenciada. Hola Gilmar, Buenas tardes, licenciada. Adriana, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Bueno, ya estamos a punto de terminar este tema que es el ordenamiento territorial de acuerdo a la teoría que expone don Roberto Bullón, con sus diferentes clases de espacio turístico. Yo ya les comentaba, para hacerles recuerdo, que así como hacemos una división político-administrativa, por ejemplo, la de Bolivia, que se divide el país se divide en zonas, de acuerdo a sus características geográficas, ¿no? La zona del altiplano, la zona de los llanos y la zona de los valles. También existe la división político-administrativa, que da conformación a 9 departamentos, cada departamento con provincias, con municipios, y dentro de cada municipio están las OTBs, los distritos, los barrios, los sectores, etcétera, ¿no ve? Lo mismo pasa en turismo. Cuando queremos planificar el turismo en un determinado espacio o destino, necesariamente tenemos que acudir a esta teoría del ordenamiento turístico espacial. Y nos las propone don Roberto Bullón inicialmente más o menos alrededor de la década de los 80 y posteriormente otros autores. Ayer les he pasado un PDF, les he puesto el link, pero además les adjunto les pongo el PDF en el mismo, les comparto el PDF, no solamente el link, y les doy una tarea, ¿no? Tienen ustedes que leer. Y este es un ejemplo de planificación turística en España. Entonces, ustedes al leer se van a dar cuenta cómo España, específicamente, sin mal no recuerdo, Valladolid, hace una planificación del espacio turístico, ¿ya? Entonces, esto es importante porque si buscamos en las redes estos y otros espacios, poco a poco vamos a ir leyendo. Lo mismo que se hace en España, lo mismo deberíamos hacer o deberían hacer ustedes. Esa es la idea, ¿ya? Que busquen un destino, puede ser Bolivia, puede ser un departamento, puede ser un municipio, y que puedan ubicar, definir si es una zona, si es un corredor, si es un centro de estadía, si es un, etcétera, 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 ¿ya? Bueno, si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. He puesto fecha de eh, la pueden hacer la tarea desde ayer, desde el día de ayer, y la tienen que subir hasta la otra semana. Si hay alguna duda, por favor la revisan, la ven y le preguntan a Shesit para que ella me consulta, me traspase sus dudas, o definitivamente toda una clase vamos a pasar a explicar este tema, ¿ya? Vamos a absorber las preguntas y las dudas que ustedes pudiesen tener. Lice, ¿va a habilitar para la entrega? Cuando revisa el trabajo no está habilitado para entregar. Ya. Voy a habilitar. Yo, según recuerdo, he habilitado hasta el 14, creo. Pero voy a verificar, ¿ya? Ahora, esta tarea la pueden hacer deberían hacerla en forma individual. Se reúnen en grupo, en el grupo que tienen. El grupo escucha la tarea que ustedes han realizado, y pueden ustedes subir una tarea única. Pero eso depende de ustedes. Ya yo no los puedo forzar. Si hay personas que quieren subir su tarea, no hay problema, la suben solos. ¿Ya? Ya. ¿No hay ninguna duda más, chicos?
nuestro examen es de esta semana que viene, la próxima. Lo que significa que la otra semana, creo, voy a subir la batería de preguntas que en realidad ustedes ya la tienen, la han hecho, la vamos a compartir. Todas esas cositas, esos detalles, tenemos que verlo para que ustedes puedan ingresar al examen con total solvencia, ¿ya? Normalmente en los exámenes, como ustedes deben saber, los exámenes los hacen ustedes muy bien, pero no todo es el examen, ¿no? No todo es el examen, no son solamente preguntas de falso, verdadero o de escoger, que se llama opciones, ¿no? Sino que a mí también me gusta que ustedes puedan aplicar. Esa es la idea, que ustedes puedan aplicar, ¿ya? Todo lo que saben tienen que aplicar. Si no, no tiene chiste repetir como loritos nomás, ¿no ve? Lo que dice don Roberto Bullón o cualquier otro autor. Ya, no habiendo dudas, preguntas, vamos a compartir, ya estamos por finalizar este tema que se va a reforzar, ¿ya? Tengo buen audio, ¿no, chicos? Sí, Licen. Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya. Entonces, ayer, si no me equivoco, nos hemos quedado en conjunto o en corredor, creo que era, ¿no? Era corredor. Nos hemos quedado en corredor turístico. ¿Correcto? ¿Qué es un corredor turístico? La teoría nos dice que son las vías de conexión entre las zonas, las áreas, los complejos, los centros, los conjuntos y los atractivos turísticos. Los puertos de entrada del turismo receptivo y las plazas emisoras del turismo interno, que funcionan como un elemento estructurador, como un elemento de enlace, de articulación del espacio turístico. Entonces, hay dos clases de corredores: el corredor turístico de traslado y el corredor turístico de estadía. Tal vez ustedes me puedan dar ejemplos. A ver, trabajen un poco, chicos. ¿Cuál sería un corredor turístico de traslado y otro de estadía? Nanacancho. Anótamelo, Shesit, nadie participa. Ya. Ya dice. ¿Cuáles son los corredores turísticos de traslado? Constituyen la red de carreteras y caminos de un país, a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con sus itinerarios. En Bolivia, si ustedes revisan la red vial de nuestro país, se ha establecido, al igual que en otros países, por el denominativo de rutas. Por ejemplo, la ruta número 1 recorre el sur de lo que es la ruta de Tarija, que conecta al municipio de Tarija, Los Intis, Chuquisaca, ¿ya? Entonces, así sucesivamente se dan a estas vías, a esta red de carreteras y caminos de países troncales, se da el denominativo de corredores turísticos de traslado, porque permiten que los turistas se puedan trasladar de Cochabamba a La Paz, por ejemplo. Cochabamba, La Paz, Oruro, esa es la ruta. La otra ruta, si tomamos Cochabamba como punto de origen, Cochabamba, Santa Cruz. La ruta del Beni, por ejemplo, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando.
¿Cuáles son los corredores turísticos de traslado? Listen. ¿Sí? ¿Y la ruta 2 de dónde, de qué ciudad corresponde? ¿Hasta dónde? ¿Perdón? ¿La ruta La qué? ruta 2. Ah, no sé, yo de memoria no sé las rutas, pero les doy el ejemplo que la ruta 1 corresponde a Tarija. Entonces, ustedes deberían ver, porque ese es el trabajo que van a hacer, cuáles son las rutas o los corredores turísticos de traslado y de estadía, ¿no? En este corredor, por ejemplo, en este ejemplo, vemos el lago Titicaca, ¿no? Y aquí vemos este monte típico donde está instalado el Calvario, y aquí vemos a alguien que hace parapente. Entonces, ustedes tienen que ingresar a las redes sociales, tienen que entrar al Google y verificar cuáles son las rutas en Bolivia y qué denominativos reciben. ¿Ya? Entonces, los corredores turísticos de traslado permiten la selección de rutas que pasan por los mejores paisajes y, de ser posible, que cuenten con mayor distribución lineal de atractivos a lo largo de su recorrido. A la hora de definir un corredor turístico de traslado, si yo sé que el camino de Cochabamba a Villatunari ofrece una mejor opción de paisaje, hacer un desvío, ese es mi corredor turístico de traslado, porque a lo largo de ese recorrido voy a poder visualizar y tener una mayor experiencia turística, ¿ya? Por ejemplo, hay dos caminos que nos comunican con Sucre, en la vía comercial, la vía de transporte de pasajeros. Se han establecido dos rutas. Muchos le llaman el camino antiguo y el camino nuevo. El camino antiguo va a Cochabamba, Epizana, Totora, Aiquile y Sucre. El camino nuevo es Cochabamba, Arani, Misque, Aiquile y Sucre. Entonces, por ambos lados, depende de lo que el operador de turismo quiera mostrar, se pueden ver diferentes atractivos. Si escojo el camino nuevo, por ejemplo, voy a dejar de ver el Paso de los Libertadores. Pero si voy por el camino nuevo, voy a ver Totora, que es un pueblo de la colonia. Entonces tendré que elegir y tendré que definir cuál es el producto turístico que yo voy a ofertar, y en función a eso elegir el mejor corredor turístico de traslado para mis pasajeros. O sea que tampoco es elegir el camino, la ruta 1 y pare de contar. Pueden haber otras opciones, ¿ya? Pregunta, ¿Sí? ¿un city tour sería un corredor turístico también? No. Porque No. como pasa por varios lugares turísticos con el bus, no sé. Normalmente el corredor es una vía de alcance mayor, ¿no? Sin embargo, pueden darse casos de que si yo elijo no hacer un recorrido de larga distancia y elijo hacer tener un programa en la ciudad de Cochabamba, elijo un city tour, a lo mejor ese es mi corredor turístico de traslado. Pero vamos a ver qué nos dice el de excursión, o perdón, el de estadía, ¿ya? Ya. Continuamos con el de traslado. Lo mismo que los centros y los complejos, los corredores turísticos extienden su campo de acción más allá de su propia superficie. Y como la dimensión física de un corredor es longitudinal, esto nos permite tener un cálculo de la franja de protección visual que el pasajero va a tener en el recorrido. El cálculo de su radio de acción se realiza mediante un procedimiento distinto que consta de dos partes.
el cálculo de la franja de protección, que ya les dije, y el cálculo de desvío a los atractivos. El cálculo de franja de la protección visual. Su finalidad es defender dentro de lo posible los primeros planos de la escena paisajística que acompaña al camino. Dependiendo de la topografía y del tipo de paisaje que se atraviesa, el ancho de dicha franja toma 3 dimensiones. De 5 a 10 metros. El radio de influencia para la franja queda definido cuando un camino pasa por una zona montañosa, abriéndose paso en canal a través de paredes rocosas que queda muy cerca de la franja de rodamiento, o sea, del camino por donde pasan los vehículos. La protección visual debe prohibir todo tipo de escritura o fijación de carteles que afecten el aspecto natural de las paredes. ¿Qué significa esto? Que yo, el bus, el medio de transporte que pasa por la vía, debo considerar entre 5 a 10 metros de visualización para que haya una franja de protección visual para mirar, en este caso, la montaña. Y no sé si ustedes se han fijado, en muchos de los caminos hay un parador ABC, dice. Y del camino se ha hecho un pequeño espacio, no un pequeño, un gran espacio para que los vehículos puedan parar, puedan cambiar sus llantas o puedan simplemente descansar. No es que uno se va a parar aquí en medio de la carretera a ver la montaña, ¿no? Pero además se han hecho miradores, ¿no? A lo largo del camino existen miradores. Y aquí vemos claramente qué será esto, ¿no? Camino de la muerte. El camino de la muerte a los yungas, ¿no? Entonces, imagínense, ¿cómo me voy a parar yo para ver este espectáculo? Imposible. Es por eso que se debe establecer entre 5 a 10 metros para poder visualizar, pero además dice que no se deben poner carteles porque distrae la visibilidad. Obviamente la señalética que está aquí, doblar a la derecha, eso sí se tiene que poner, pero en ningún caso voy a poner un cartel en las piedras o algo para demostrar qué es esto, digamos, la cordillera de los Andes, vamos a suponer. De 5 a 100 metros, ¿cuándo es de 50 a 100 metros? Debe aplicarse en los parajes arbolados que se explotan comercialmente a fin de mantener la apariencia del paisaje original en toda la extensión de los corredores turísticos que pasan por ellos. Esta es la franja visual, ¿ya? $50 metros son suficientes si el lugar es un bosque tropical o subtropical, porque la densidad del sotobosque es tal que forma una barrera lo bastante espesa para no dejar pasar las visuales más allá de ese límite. En otro tipo de plantaciones, como los bosques de pino, la franja de protección visual tiene que agrandarse hasta 100 metros. Justamente cuando vamos al camino, si alguno de ustedes ha podido ir ha visto ha viajado de Cochabamba a Sucre por Misque, hay una zona, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es bastante, que les digo, 1 hora de viaje, donde es bosque de pino radiata, bosque. Y la protección ahí es de 50 a 100 metros, ¿no? Es posible visualizar el entorno de los pinos, del paisaje de pino, porque hay una distancia suficiente del camino a donde están implantados los árboles.
hasta 500 metros. Si el terreno es plano y el paisaje no tiene árboles, o si los tiene, crecen aisladamente, los campos visuales desde la carretera se prolongan hasta el horizonte, por lo que resulta impracticable la creación de barreras visuales. En estos casos, la franja de 500 metros intenta controlar que el tipo de construcciones o los artefactos que se ubiquen dentro de la misma guarden un mismo equilibrio estético con el paisaje. Estamos hablando, chicos, de planificar, no se olviden. Y cuando nosotros querramos tener un destino turístico, no solamente deberíamos pensar en los atractivos o la planta turística o dentro de la planta el equipamiento o las instalaciones, sino incluso cuidar dentro de lo que es la infraestructura donde están la red troncal de carreteras interna y externa, cuidar estos aspectos. Esto es planificar. En Bolivia se hace lo que se puede, pero hay destinos como México, Costa Rica, España, que tienen ejemplos de planificación del espacio turístico muy concretos, ¿no? Ellos cuidan el mínimo detalle. Ellos dicen, por aquí van a pasar los turistas. Ah, entonces tenemos que tener, en este caso, por ejemplo, si el terreno es plano, tiene que haber una visibilidad de hasta de 500 metros. No podemos poner nada delante de esta plantación. Una construcción o un cartel gigante, no se puede, porque por aquí van a pasar los turistas. Entonces ellos cuidan y así tenemos que empezar a hacer. Para eso están estudiando ustedes, ¿no es cierto? Y aquí vemos ejemplos de corredores. Miren, desde acá, este terreno que es plano es un lago y al fondo tiene una visibilidad de hasta 500 metros. Desde aquí yo puedo ver, contemplar, admirar este paisaje. Y lo mismo de acá. ¿Ya? Estamos viendo corredores turísticos de traslado. Y ustedes pueden incluso observar acá, en este camino, en esta vía, cómo existe esta vía que es para ¿quién? ¿Para quiénes, chicos? ¿Estito? ¿Ciclistas o...? Ciclistas o motocicleros, ¿no? O los motoqueros. Ese es el diseño que se hace en otros países. Es un diseño espectacular. O sea, el solo pasar, no llegar al atractivo, el solo pasar o viajar de un lado a otro significa un atractivo. Se cuida de estos aspectos. Y aquí también vemos, ¿no? Cómo se ha cuidado que acá en todo este lado, este sector al lado derecho, no afecte la visibilidad de los turistas cuando pasan y pueden visibilizar, pueden admirar el lago. El cálculo, hay un cálculo del desvío de los atractivos. ¿Qué finalidad tiene? Defender dentro de lo posible los primeros planos de la escena paisajística que acompaña al camino. Vamos a suponer que esta es la carretera, el punto A, el punto B, pero se hace un desvío de 10 kilómetros. Entonces, los radios de influencia abarcan atractivos turísticos ubicados dentro de una distancia-tiempo igual a unos 10 minutos, lo que equivale a unos 14 kilómetros. Si el camino es recto, plano y pavimentado, y no más de 2 o 3 kilómetros,
y si es de montaña y de tierra. Entonces, el atractivo tendrá que estar aquí. Y hay un desvío para llegar al atractivo. Y este es el corredor de traslado. Aquí vemos un atractivo de la época de la colonia. Esta iglesia no sé dónde es. Miren, preciosa como ha quedado, lamentablemente en muy malas condiciones. No se ha hecho trabajos de restauración. Y aquí ya vemos otro ejemplo, ¿no? La iglesia, con estas dos portadas magníficas hechas en piedra, se ven tranquilamente. El turista puede apreciar. Incluso se ha dado un espacio, un área verde, para que se tomen fotografías, etc. Perdón. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos la carretera troncal, el corredor de traslado del punto A al punto B. A 10 kilómetros hay un desvío para el atractivo 1. Luego tenemos otro corredor de traslado interno de 31 kilómetros entre el atractivo 1 y el atractivo 2. Pero también es posible que de la carretera troncal, del corredor de traslado para nosotros, se pueda llegar al atractivo 2 que queda a 5 kilómetros. Se produce este tipo de distribución cuando dos atractivos incluidos en el radio de influencia están relativamente cerca uno del otro y conectados por un camino. La ventaja respecto de la otra alternativa es que el desvío se puede tomar desde cualquiera de los sentidos del tránsito. Si yo vengo por acá, puedo ir así, y si vengo por este otro lado, puedo ir por este otro lado y volver a tomar la carretera. Por lo que se puede regresar a la ruta principal sin tener que rehacer el camino, tener que volver al camino, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vemos? ¿Qué es esto, chicos? Comida, mediodía, a esta hora, dicen. Por eso. Hace hambre, hace su ¿Qué, hambre. pero, ¿qué espero esto? Pues, ¿qué es esto? ¿Ancas de rana? No, hay No, ancas ¿estás de no rana. es pichón? No, para mí es un pato. Yo feliz con el pato. Ya va a llegar mi cumpleaños. Acuérdense, invíteme un patito. No es pato. Es pato, le dicen, Yo porque creo que es pato. pequeñito. Miren aquí su Eso no es- cabecita. A mí que es pichón. Patitos, pero serán porque son No chiquititos. es pato, es O pollo. puede ser pichón. No he comido pichón, pollo. dicen. Pichón, Pichón. pichón, ¿no? Bueno, es de la Pichón. Sí. misma familia. Tal vez por el tamaño es Uy. pichón. Ya, ¿y Sí, qué son lugar será este? ¿Conocen? Tarata, ¿no? Tarata. Tarata, yo he ido a comer. Ustedes han viajado a los municipios del Valle Alto, han viajado Clisa, Tarata, han ido. Yo he ido a por este lado? Tarata y justamente comí pichón. Ve, de todas maneras, para llegar ahí, hay una carretera troncal. Hay una carretera troncal y yo puedo ir por Tarata o puedo ir por San Benito, creo que es, y llegar a este punto. O no sé cómo es la cosa. La cosa es que puedo desviarme y entrar por nuestra cava, es Tarata o San Benito, y llegar no es Misque, Arani. Puedo llegar, ¿no? Al atractivo. Por eso se ha puesto este ejemplo. La idea del corredor turístico se puede comprender ahora en su significado estratégico para el desarrollo del turismo, porque implica la selección de algunas rutas
entre las que conforman, entre las que forman, perdón, la red de todo el país para someterla a reglamentos especiales. Ese es el objetivo de tener un corredor turístico. La finalidad. ¿Y cuáles son los corredores turísticos de estadía? Se identifica como una combinación de un centro con un corredor turístico. En efecto, los corredores turísticos de estadía son superficies alargadas, por lo general paralela a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que no supera en sus partes más extensas los 5 kilómetros. Y aquí, ¿qué será esto, no? Cancún, ¿ya? Según su extensión, pueden contener uno o varios centros turísticos y necesariamente suficientes atractivos en número y jerarquía como para motivar una estadía. Entonces, aquí vemos este corredor que recorre todos estos atractivos que están justamente en Cancún. Está Punta Negra, Santa María, La Tiza, Naplo, Puerto Nuevo, Boca León, San Antonio, Totoritas, Cala de Mar, el Golf de Bora Bora, Playa Bonita, Costa del Sol. Si no me equivoco, esto no es México, es la Costa del Sol en España. ¿Y qué dice? Playas con acceso restringido, playa dividida en dos para socios y para público en general. Aquí tienen una playa y aquí tienen otra. Solo es permitido el acceso del público a pie. La playa está a más de 300 metros. Los residentes pueden ingresar con sus vehículos. ¿Ya? Esta es la idea de un corredor de estadía. Lo que distingue a un corredor de estadía de uno de traslado es, primero, la forma de la disposición de los atractivos. Segundo, la forma de asentamiento de la planta turística. Tercero, consecuencia de las dos anteriores y su función. Cuarto, el atractivo determina la estructura física del corredor de estadía. En vez de situarse en un punto equidistante de un conjunto de atractivos, entre paréntesis, centro turístico de distribución, o de concentrar el equipamiento en una sola playa o un bosque, centro de estadía, entre paréntesis, la localización de la planta en los corredores de estadía puede adoptar tres formas diversas: ciudad lineal, distribución lineal de alojamiento y concentraciones escalonadas. Vamos a ver un ejemplo de ciudad lineal. La ciudad lineal es el modo más acertado de urbanizar un atractivo longitudinal. Costa, a lo largo, porque así se logra un acceso frontal a las áreas de interés turístico desde muchos puntos y una distribución más racional de los usuarios. Su profundidad puede variar desde un mínimo de 200 metros, que es la ideal, pues equivale a no más de 2 calles, hasta un máximo de 500 metros. Atrás se pueden ubicar áreas para la población permanente, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo de una ciudad lineal. Distribución lineal del alojamiento. La distribución lineal de los alojamientos es una forma de explotación primaria de los corredores de estadía, que consiste en una franja de no más de 100 metros entre el camino, aquí está el camino, y la costa, donde diferentes propietarios construyen hoteles, moteles, hosterías y áreas de camping. Entonces,
Este corredor de traslado permite ingresar al corredor de estadía, donde el atractivo está acá y la planta turística está ubicada entre el corredor de traslado y el corredor de estadía, que vendría a ser este. Concentraciones escalonadas. Las concentraciones escalonadas responden a atractivos que dejan cortas distancias entre sí. Esa particular disposición acontece con mayor frecuencia en las costas, cuando una serie de playas se sucede formando arcos separados por paredes de rocas que culminan sus extremos e interrumpen su continuidad. Otra posibilidad se da en las zonas de montaña de interés paisajístico, en los lagos, en los ríos, ricos en pesca deportiva, que cuentan con pequeños centros turísticos, los cuales se desarrollan en lugares donde el paisaje alcanza su mayor valor y los ríos su máxima pesca. Ya, vamos a quedar acá. Si hay alguna pregunta, lo importante es que ustedes lean, vuelvan a leer Bullón, lean este material que les he puesto en el link y les he adjuntado en PDF y puedan empezar a hacer su tarea para entender, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Nos veríamos el día miércoles. Licen, lo va a dejar todavía disponible hasta el 15 de abril, ¿no ve? Sí, yo voy a verificar ahora por qué no he puesto la fecha, se me ha debido ir. Y voy a verificar para ponerlo hasta el 15 o ¿cuándo sería qué fecha sería el miércoles? A ver, voy a ver. Ya le digo. Miércoles 14. El miércoles es nuestra clase, ¿no es cierto? El jueves es nuestra última clase, es hasta el 15 la fecha, no me he equivocado. Al 15 hasta las 23:59, hasta las 12 de la noche y menos un minuto. Sí, Lice, lo que le quería decir es que no está habilitado donde dice abajo agregar entrega. Eso no aparece. Ah, ya, eso voy a revisar. Pero ustedes ya saben que es hasta el 15 de abril, ¿ya? Día de los Chapacos. Eso, y nos estaríamos viendo el miércoles, el jueves, y la otra semana seguramente ya voy a colgar la batería de preguntas y el jueves dan su examen al mediodía, como hoy día, ¿ya? Está bien, Lice. Ya, entonces me pasas la fotito, Chesit, con lo que hablo me distraigo y vamos a revisar igual los trabajos que hemos ido haciendo, ¿ya? Ya, Lice. Ya, nada más entonces. Entonces nos hemos quedado en estos corredores de estadía y la última conformación, las concentraciones escalonadas. ¿Ya? Hasta aquí va a ser el examen, todo lo que hemos visto. Funcionamiento del sistema turístico, la teoría del espacio, lo que es el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera. Si veo